Continuamos con la sesión de Ciencia y Tecnología. Quien les habla es la licenciada Magdalena Gomero Acuña. En esta oportunidad vamos a explicar sobre la energía nucleoeléctrica para la protección del ambiente. En breves palabras, la conversión de la energía nuclear en energía eléctrica. Antes de continuar con la sesión, vamos a explicar acerca de los orígenes y en qué consiste la energía nuclear. Los primeros pasos que dio el hombre para la obtención y transformación de esta clase de energía data de los años de 1930 a 1945, cuando se obtuvo en forma artificial y controlada esta forma de energía, para la construcción de la primera bomba atómica. Desde entonces se han realizado adelantos e investigaciones en este campo para su aplicación para el beneficio de la humanidad. El 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos dejaron caer la bomba atómica Little Boy en Hiroshima y 3 días después la Fat Man en Nagasaki. Las explosiones liberaron cantidades devastadoras de energía que provocaron unas 120.000 víctimas directas y enormes daños materiales. Como podemos ver en la imagen, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿qué sabemos de lo que es la energía nuclear? Estrictamente hablando de energía nuclear, es la energía que se libera al dividir el núcleo de un átomo, o sea, es la fisión nuclear, y al unir dos átomos para convertirse en un átomo individual es la fusión nuclear. De hecho, nuclear viene de núcleo. Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas, la fisión o la fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa se pierde y se convierte en una gran cantidad de energía nuclear, como descubrió Albert Einstein. Sin embargo, a menudo o casi siempre, cuando se habla de energía nuclear, realmente se está haciendo referencia al proceso mediante el cual se provoca estas reacciones. Posteriormente se transforman la energía obtenida en forma de calor en energía eléctrica. Como podemos ver aquí en este mapa conceptual, ¿no? Tenemos las reacciones nucleares sobre la fisión nuclear y la fusión nuclear. Fusión nuclear dice que es la unión de los núcleos y la fisión es el rompimiento de núcleos que liberan gran cantidad de energía. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de la energía nuclear? Las ventajas. La energía nuclear de fisión tiene como principal ventaja que no utiliza combustibles fósiles, por lo que no emite gases de efecto invernadero. Esto es importante debido al protocolo de Kioto, que obliga a pagar una tasa por cada tonelada de CO2 emitido. Además, genera gran cantidad de energía consumiendo muy poco combustible, y las reservas de combustible nuclear son suficientes para abastecer a todo el planeta durante más de 100 años. Entre las desventajas tenemos que además de producir una gran cantidad de energía eléctrica, también produce residuos nucleares que hay que albergar en depósitos aislados y controlados durante largo tiempo. Las emisiones contaminantes indirectas derivadas de la construcción de las centrales nucleares, de la fabricación del combustible y de la gestión posterior de los residuos radiactivos son muy peligrosas y podrían llegar a tener una gran repercusión en el medio ambiente y en los seres vivos si son liberados o vertidos a la atmósfera. Llegando a la conclusión, podrían producir la muerte y condenar a las generaciones venideras con mutaciones. Bien, explicamos entonces qué es nucleoeléctrica. Una nucleoeléctrica es una planta de producción de electricidad en la que se convierte en electricidad el calor producido por un reactor nuclear. Este es el mismo principio que siguen las plantas que utilizan carbón, combustible óleo o gas. A diferencia de estas fuentes, la reacción nuclear no libera emisiones al ambiente como las que generan el efecto invernadero. El calor producido por una reacción nuclear, conocida como fisión nuclear, se utiliza para evaporar el agua. Este vapor se dirige a una turbina que al girar hace funcionar el alternador que produce la energía eléctrica. La conversión de energía nuclear en energía eléctrica se lleva a cabo en 3 etapas. 1.
En el reactor nuclear se lleva a cabo una reacción conocida como fisión nuclear. El calor que se desprende de la reacción se utiliza para producir vapor de agua a elevada presión y temperatura. 2. La energía del vapor se transforma en movimiento de una turbina. 3. El giro del eje de la turbina se transmite a un generador que produce energía eléctrica. Posteriormente, el vapor se condensa para volver al reactor y continuar el ciclo. ¿Sabías que existe un reactor nuclear en nuestra ciudad capital? El centro nuclear se encuentra ubicado en Guarangal, Caraballo. Fue bautizado como Óscar Miro Quesada de la Guerra Raxo. Entre las neblinas de los cerros grises de Caraballo, con un pálido oasis de concreto en el desierto, aparece una torre imponente de techo de cúpula. Es el reactor del centro nuclear Óscar Miro Quesada de la Guerra Raxo, en Guarangal. Una construcción a 42 kilómetros de Lima que recibió el nombre de Raxo como homenaje al precursor del periodismo científico en el Perú, que significa Óscar al revés. Pero ¿cuánto conocemos de este centro nuclear peruano? Si bien la cultura popular ha construido en el imaginario colectivo una idea de desastre apocalíptico cuando se habla de energía nuclear y de inmediato viene a la mente imágenes de explosiones como las de Chernóbil o Fukushima o el hongo de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estos lamentables sucesos de la historia están muy lejos de asemejarse a los usos reales de un centro nuclear como el peruano. Desafortunadamente para los amantes del cómic, exponerse a la radiación no convertirá a nadie en superhéroe. Al contrario, una alta dosis sin protección a la radiación generaría daños a los tejidos de la piel, mataría las células y destruiría los órganos blandos. En algún momento, a inicios del siglo XX, estuvo de moda recibir como parte de un tratamiento estético los rayos X directos a la piel, una especie de bronceado de la época que fue el causante de tumoraciones y casos de cáncer. Sin embargo, esto es poco probable, por no decir imposible. En el centro nuclear del Guarangal, primero por las medidas de seguridad y después debido a la potencia del reactor que es utilizado con fines prácticos y sobre todo con fines médicos. Nos seguimos informando acerca de la energía nuclear en el Perú. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y con alerta de las bombas nucleares que los gobiernos de América Latina comenzaron a interesarse en el uso de la energía nuclear, como sucedió en Argentina y Chile. El Perú no fue indiferente a este tema. En 1954 se formó la Junta de Control de Sustancias Reactivas para el uso de la energía nuclear con fines únicamente pacíficos como la medicina nuclear, la industria y la electricidad. Después se creó el Centro Nuclear de Investigaciones del Perú, con la intención de organizar un espacio de entrenamiento para la futura central nuclear con sus respectivos especialistas. El actual Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, se fundó en 1975, durante el gobierno militar de Morales Bermúdez. Se empezó a buscar un terreno apropiado cercano a una fuente de agua para la construcción de lo que sería nuestro flamante reactor nuclear. Fue así que llegaron a un lugar poblado de bosques de guarango, lo llamaban Guarangal, en las afueras de Lima, en Caraballo. Tras un convenio con el gobierno argentino, allí se empezó a construir el centro nuclear que iba a albergar un reactor RP-10 y los laboratorios de una planta de producción de radioisótopos. En aquel tiempo, estas eran las tierras agrícolas que se convirtieron con los años en zonas urbanizadas. El 19 de diciembre de 1988 se inauguró el centro nuclear del Guarangal, durante el primer gobierno de Alan García, y el 16 de junio de 1989, hace 30 años, fue bautizado con el nombre de Raxo. Cuando funciona el reactor nuclear, se puede observar un efecto azul. Vamos a explicar en qué consiste. Cada semana el reactor RP-10 de Guarangal se pone a funcionar. Es una especie de piscina
de 11 metros de profundidad y 4 de diámetro, manejada por ingenieros mecánicos, electricistas y electrónicos. En su núcleo, en lo más profundo, se producen los radioisótopos, elementos como el molibdeno o teluro. En su estado natural, son ingresados ahí por unas cápsulas selladas para ser bombardeados con millones de neutrones durante horas y ser convertidos en sustancias radiactivas. El uranio es el combustible que ayuda a generar más energía y con ella más neutrones en una radiación controlada. El núcleo del reactor está sumergido en el agua pura, sin ninguna otra partícula que pueda interrumpir el impulso de los neutrones a una velocidad y hacia todas las direcciones. Es curioso, pero el agua inofensiva es el blindaje biológico que protege a los ingenieros y a quienes manejan el reactor de esta explosión de neutrones y radiación gamma. Como podemos observar en la imagen, es una vista desde arriba del núcleo del reactor donde se observa la luz azul que es por el efecto Cherenkov. ¿Cuánto conocemos de este centro nuclear en nuestro país? Se dice que el centro nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra Rasco fue inaugurado en 1989 y comprende las siguientes instalaciones. Tiene un reactor RP-10, laboratorios de ciencia, planta de producción de radioisótopos, laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, planta de gestión de residuos radiactivos. El principal objetivo de esta instalación es la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Para ello cuenta con laboratorios modernos que pueden ser modificados y ampliados rápidamente para abarcar los diversos campos de la ciencia. Asimismo, estos laboratorios están disponibles para las actividades de investigación a nivel internacional y realizar trabajos conjuntos con centros de investigación de otros países que beneficien a nuestro país. ¿Qué son los radiofármacos? ¿Sabías que los radiofármacos son producidos por las centrales nucleares? Se dice que un radiofármaco es un medicamento radiactivo que se compone básicamente de dos elementos, un isótopo radiactivo y una molécula transportadora, como podemos apreciar aquí en la imagen. El reactor RP-10 es nuestro proveedor de radioisótopos, es nuestra materia prima. El ingeniero Gilmer Agurto, responsable de dirección operaciones de la planta de producción, manifiesta, estos llegan acá sellados en los canes y nosotros los llevamos a nuestro recinto de producción, donde los transformamos en radiofármacos, explica el ingeniero Agurto mientras mostraba las instalaciones de la planta. Desde un corredor se pueden ver recintos blindados y adecuadamente equipados. Algunas áreas todavía mantienen el diseño de la época en que se inauguró el centro nuclear, con los ladrillos amarillos de plomo que le dan una estética vintage. Actualmente todas estas áreas cumplen con las exigencias de las buenas prácticas de manufactura y normas sanitarias vigentes. Los radiofármacos, según el ingeniero Agurto, son distribuidos en clínicas y hospitales de Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. En palabras sencillas, los radiofármacos son elementos químicos procesados y con una dosis de radiación controlada que decae con las horas. Algunos, como el yodo, duran 8 días y otros, como el tecnecio, tienen una media vida de solo unas 4 horas. Como la radiación se disuelve hasta desaparecer, los radiofármacos deben distribuirse con celeridad a los centros de medicina nuclear del país. Es por ello que los ingenieros de la planta de radioisótopos deben trabajar por las noches hasta la madrugada. De esta manera se garantiza que los pedidos lleguen con la radiación adecuada a las manos del médico nuclear. En esta planta se producen principalmente 3 radiofármacos muy útiles para diagnósticos y terapias de diversas enfermedades, incluidas las oncológicas. Estas son el tecnecio, el yoduro de sodio y el dolosam. Por ejemplo, según el ingeniero Agurto, si el paciente tiene un cáncer óseo, con nuestros productos se pueden diagnosticar la etapa, el nivel en que se encuentra o si la persona ya está en tratamiento. Se puede ver cómo va evolucionando la enfermedad. Asimismo,
Si el médico requiere evaluar en qué estado se encuentra el corazón, el sistema óseo, el hígado o los pulmones, se añaden componentes al radiofármaco y usan sales que tienen selectividad y afinidad con un órgano específico. Si se requiere estudiar un pulmón, por ejemplo, el componente dirige al radiofármaco hacia este órgano, lo fija y emite una energía que será captada por una cámara gamma que la va a transformar en imagen. Así, la radiación permite identificar con rapidez el estado del órgano y detecta posibles enfermedades. ¿Qué pasaría si el reactor dejara de funcionar? La planta atiende a 24 centros de medicina nuclear en el país y se estima que 35.000 pacientes reciben estos tratamientos. Sus vidas se verían afectadas considerablemente. Como podemos observar en las imágenes, cómo se llevan a cabo estos estudios y el tratamiento que dan a través de la medicina nuclear. La misión de este centro es desarrollar la tecnología nuclear para beneficiar a la nación. Esta se ha cumplido parcialmente en los últimos años, pues casi de manera total ha estado dirigida a la producción de radiofármacos, comentó la presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEM, Susana Petrick. Ella espera que en los próximos años el IPEM se convierta en un centro regional de desarrollo de tecnología nuclear. Ella está a la cabeza del instituto desde el 2013 y recuerda que al asumir el cargo debió afrontar considerables dificultades que no fueron atendidas durante muchos años, como los contratos de combustibles, problemas eléctricos, modernización de los laboratorios, renovación de los ómnibus que transportan a los trabajadores hacia el Guarangal, para garantizarle la continuidad del funcionamiento del centro Raxo. Al pensar en el futuro, considera que es importante producir radioisótopos comerciales y no solo médicos. Claro que para ello será necesario un mayor presupuesto. Nuestro reactor RP-10 es considerado el más potente de Latinoamérica y aunque se use también en la agricultura, la conservación del patrimonio, el estudio de los suelos y otras áreas, se podría aprovechar mucho más para el beneficio de todos. ¿Cómo influye la energía nucleoeléctrica en el cambio climático? Esta energía es una fuente de bajas emisiones de carbono. En el año 2018 se produjo alrededor del 10% de la electricidad mundial, junto con las fuentes de energía renovable cada vez más numerosas y el cambio del carbón por el gas como combustible. El aumento en la producción de la energía nucleoeléctrica contribuyó a estabilizar las emisiones de dióxido de carbono a escala mundial en 33 gigatoneladas en el año 2019. Es evidente que la energía nucleoeléctrica es una fuente de electricidad con bajas emisiones de carbono distribuible. Puede desempeñar un papel clave en la transición hacia un futuro de energía limpia. Como parte del proceso de creación de capacidad para el análisis y la planificación del sistema de energía, el Organismo Internacional de Energía Atómica, por conducto del Programa de Cooperación Técnica y de los proyectos coordinados de investigación, proporciona asistencia a los Estados miembros a fin de que evalúen el papel de la energía nuclear en las estrategias nacionales de mitigación de los efectos del cambio climático. Con este fin, los Estados miembros tienen a su disposición un conjunto amplio de instrumentos y metodologías proporcionados por el Organismo Internacional de Energías Atómicas. Con la aprobación del Acuerdo de París en el año 2015, prácticamente todas las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático convinieron en preparar contribuciones determinadas a nivel nacional a fin de controlar las emisiones de gases del efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura media mundial de la superficie para finales del siglo a menos de 2 grados Celsius. Con respecto a los niveles preindustriales, desde entonces,
la comprensión desde este punto de vista científico cada vez mayor que existe a propósito de los importantes riesgos asociados a un calentamiento de 2 grados Celsius y la creciente preocupación entre la sociedad han impuesto la necesidad de adoptar medidas más urgentes y ambiciosas para evitar las peores consecuencias del cambio climático, limitando el calentamiento a 1,5 grados Celsius. A fin de alcanzar este objetivo, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la generación de electricidad deben reducirse prácticamente hasta cero para mediados del presente siglo, aun cuando las necesidades en materia de electricidad en todo el mundo sigue creciendo y ampliándose en usos finales como el transporte, la calefacción y la utilización de la energía con fines industriales. Recordemos que a diferencia del carbón, el petróleo o el gas, la energía nuclear no libera ningún gas de efecto invernadero en sus operaciones de rutina. Durante decenios, la energía nucleoeléctrica ha sido una fuente fiable de electricidad con bajas emisiones de carbono y pocos contaminantes atmosféricos. Gracias a los aceleradores de haces de electrones, la tecnología nuclear puede usarse para luchar contra la contaminación del aire mediante la eliminación simultánea de varios contaminantes atmosféricos, como el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno en un solo paso y sin generar desechos. Si bien existen otros métodos más convencionales con los que se puede lograr el mismo efecto, su costo de instalación y mantenimiento es mucho más elevado. Además, generan desechos que requieren un manejo especial. Por eso es importante tomar en cuenta a este tipo de energía futuro en nuestro país. A manera de reflexión, debemos de comprender cuál es la importancia de los radiofármacos para los tratamientos médicos que son utilizados en nuestro país. ¿Cuáles serán las medidas de bioseguridad que se deben de tomar en cuenta en una central nuclear a favor del cuidado de las personas y del ambiente para respetar su derecho al acceso de energías limpias? Y esperando que toda esta información les sirva de mucho a todos ustedes, me despido hasta nuestra próxima sesión, no sin antes recordarles que deben de darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.